O muchas personas que tienen una empresa o un negocio mezclan sus finanzas personales con las finanzas de su negocio. Y ese es un error completa y absolutamente garrafal. La discrepancia fiscal es cuando tú, estando registrado en el SAT o inclusive no estando registrado en el SAT, obtienes más ingresos de los que declaras, ¿sí? O de los que debieras de declarar. Y tú es decir, caray, pero ¿cómo le hace el SAT para detectar eso? Pues muy simple. Entonces, la discrepancia fiscal, la verdad es que es un botón que cuando el SAT lo presione y con la inteligencia artificial que existe ahorita, va a recaudar, tú no te imaginas, el triple o cuádruple de lo que está recaudando ahorita. Se lo mandas a cualquier persona que no conoce de esto y se paniquea y que dice, no, vamos a pagarle al SAT esa diferencia, cuando algunas veces no es necesario pagarla, porque nada más tienes que aclararlo. Y yo tenía acostumbrado a mi hijo que cuando íbamos a la tienda, pues le compraba lo que él quisiera, hasta que llegó ese momento en el cual me quedo sin ese ingreso. Me quedo sin ingresos al final de cuentas, sí, así tal cual. Lo que sí es del demonio son las tarjetas de crédito. Sí, si no las sabes manejar, las tarjetas de crédito son el demonio. A ver. ¿Por qué? Ojo. Bienvenidos a Intensamente, un espacio de grandes historias a través de conversaciones extraordinarias. En esta ocasión platico con Ricardo Reina, contador público y máster en impuestos. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, gracias a Dios. Pues bueno, agradecerte el espacio y pues aquí con todo el gusto de acompañarte aquí en Intensamente. Muchas gracias, Ricardo. Y pues yo creo que hay varios temas importantes de los que podemos platicar. Primero que nada, quisiera que me platicaras pues cómo surge. ¿Cómo te llama la atención esta profesión? Vámonos al origen un poquito y cómo la fuiste descubriendo. Mira, básicamente pudiéramos decirlo que fue un prueba y error. ¿A qué me refiero? Pues allá en aquellos años, cuando salgo de la preparatoria aquí en Ciudad Camargo, pues la incógnita de todo joven, ¿no? ¿Qué estudiar? Inclusive, pues bueno, al principio estaba un poco errado, por decirlo de alguna manera, con respecto a la carrera que estaba eligiendo. Y pues se dio así, yo supongo que ni siquiera la escogí la carrera. La verdad es que me iba muy bien en las materias de contabilidad en la preparatoria. Y pues de ahí fue precisamente donde nos fuimos inclinando hacia esta carrera. Inclusive cuando inicié la carrera ahí en la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH, yo entré a la carrera de Administración de Empresas, no a la de Contador Público. Y ya posteriormente, pues bueno, por ahí tomé la decisión, porque en el primer año es tronco común, llevas las mismas materias en las dos carreras. Y ya partiendo de ahí, pues decidí básicamente irme por la carrera de contador público. Pero así es básicamente como nace, no había una intención, como tal, de ser contador o de tener el título de contador público en realidad. Muy bien, y si cambia, pues como al momento en que te vas empapando un poquito de la carrera, sí cambia la percepción de cómo manejar cuentas, las finanzas, el dinero, lo que significa todo esto, sí te cambia la percepción. Mira, en realidad sí. La verdad es que cuando tú estás, en esa época de juventud, de entrada, pues bueno, primero, ¿qué estudiar? No, pues algo que me genere ingresos particularmente, o para cualquier persona, ese es lo principal. Pero en realidad, el qué estudiar no es qué estudiar, sino qué te apasiona hacer. Y al final de cuentas, con el transcurso del tiempo de que fui llevando la carrera y que a su vez, pues bueno, una de las cuestiones muy, muy importantes que me llevó a esto es empezar a trabajar desde que estaba estudiando. Algo que yo le recomiendo a todos los jóvenes de cualquier carrera que sea, que entren a trabajar en lo que están estudiando antes de salir de su carrera. ¿Por qué?
porque muchas personas, o en la actualidad, vaya, hemos estado viendo que los jóvenes, Edgar, prácticamente dicen, ya tengo un título y ya quiero ganar como si supiera todo. Pero en realidad, como todos sabemos, o bueno, la mayoría sabemos que hemos estudiado una carrera, en la carrera o en la escuela te enseñan el 30% básicamente de lo que es en realidad lo que te vas a topar fuera. Y si tú llegas a practicar, aun y cuando no te paguen nada, así de simple, o sea, no te van a pagar nada económicamente hablando o en dinero, pero sí te van a pagar como 1,000,000 de pesos, por decirlo de alguna manera, en conocimiento. Te lo pongo de esta manera. Cuando yo estaba estudiando la carrera de contador público, era aproximadamente el 6º semestre, si mal no recuerdo, cuando yo a uno de mis maestros, pues bueno, sí, así nomás por decirle, ¿no? Oiga, profe, ¿no tiene usted ahí en su despacho espacio? Porque pues quiero empezar a trabajar. Y me dijo, sí, adelante, vámonos a trabajar. Mañana vate, mira, esta es la dirección del despacho y ahí te presentas. Pues bueno, el primer trabajo que él me puso a hacer era un despacho de auditorías. El trabajo que me puso a hacer primeramente fue el revisar una cuenta de un amigo de él. Esta cuenta, ¿qué era básicamente o de qué trataba? Su amigo era un pensionado, no recuerdo la verdad de qué estaba pensionado, creo que era del ISSSTE o algo así por el estilo. El asunto estriba en que él decía que lo que le estaban pagando de pensión no se estaba actualizando de acuerdo a la inflación, de acuerdo a lo que le pagaban actualmente al puesto que él tenía, porque se suponía que así era su pensión. Y estaban sacando una cantidad estratosférica. O sea, las personas que estuvieron antes que yo estaban sacando una cantidad estratosférica de dinero que supuestamente le debían de pensión a esta persona. Y cuando yo me pongo a revisar la cuenta, yo veo que es una cuenta, imagínate, yo empiezo a trabajar ahí por el año 2000, 2001 más o menos. Ajá. Y estábamos hablando de que esa persona tenía su pensión de antes de 1994. Para muchas personas que no saben qué sucedió en el 94, pues fue cuando le quitaron 3 ceros a la moneda. Entonces, estaban haciendo las cuentas con pesos del 94 hacia atrás. Por eso salían millones de pesos que pues en realidad supuestamente se le debían a esta persona. Y la verdad es que no, o sea, yo ahí ya empecé a indagar, porque tampoco pues es que me la supiera ni mucho menos. Empecé a indagar, empecé a checar, empecé a verificar eso. Y yo me acordaba que cuando yo estaba en la secundaria, pues estaban los nuevos pesos. Yo dije, caray, en ese año sucedió algo y yo tengo que analizar qué es lo que sucedió. Pues bueno, para no hacer el cuento tan largo, total, de que en realidad cuando reviso la cuenta y analizo los números, le digo al contador, oiga, contador, es que no hay ninguna diferencia. Sí le están pagando lo que es. ¿Pero cómo? Pues si yo determiné esto y aquí y acá y fulano de tal también es. Le dije, sí, pero mire, fíjese, aquí en 1994, ¿sí se acuerda qué sucedió? No, pues sí, lo de los nuevos pesos. Pues bueno, le quitaron 3 ceros a la moneda. Por ende, pues así los tenemos que evaluar del 94 hacia atrás y del 94 hacia adelante. Y son exactamente la misma cantidad, nomás que pues valuados a distintos pesos, vaya. Es como si ahorita estuviéramos hablando de que una persona que gana 1,000 pesos ganaba 1,000,000 de pesos. O sea, en el 94 así era. Por eso le quitan 3 ceros a la moneda y así es como vaya, empieza ese fue mi primer trabajo que yo hice de auditoría. La verdad es que en esa oficina o en ese despacho aprendí muchísimo, aprendí mucho, no porque me lo enseñaran en la oficina, sino porque esa inquietud de saber cómo hacer las cosas sin que nadie te lo diga, yo siempre la tuve. Entonces, de ahí, al cabo de un año aproximadamente, 1 año y medio, yo ya tenía la auditoría. Yo como encargado ya tenía la auditoría de la empresa más grande que llevaba la compañía. Y pues bueno, de ahí me fui envolviendo en lo que es la contabilidad.
muy inclinado hacia la cuestión de los impuestos, lógicamente analizando la información financiera y todo esto, y de ahí es de donde se desprende toda esta pasión, Edgar, en realidad. Perfecto. Y pero bueno, aquí yo creo que es muy importante lo que estás destacando, que pues esa chispa de ir un poquito más allá, y que se habla mucho, ¿no?, de la proactividad que debemos de tener en los trabajos, o que se pide en cualquier trabajo independientemente de la carrera, ¿no? Pues tener estar despierto, ¿no? Mira, ahí precisamente es donde ahorita yo lo percibo, vaya, con los jóvenes de ahora, te reitero. O sea, muchas personas pues no quieren empezar a hacer prácticas. O sea, ¿qué tiene que no te paguen? Te reitero, es más, les voy a platicar a mí cuánto me pagaban a la quincena. Me pagaban 1,000 pesos a la quincena durante X tiempo. No recuerdo la verdad cuánto tiempo me pagaron esa cantidad, pero yo ganaba como 30, 40 veces más en conocimiento. Claro. Y a mí no me importó, la verdad. O sea, bueno, no me importó también, entre comillas, porque en aquel entonces todavía hasta cierto punto me apoyaban mis papás. Pues yo todavía, mi mamá se levantaba, o más bien los fines de semana me preparaba comida para llevarme a Chihuahua, porque pues lógicamente no existían universidades en aquel entonces todavía aquí en Camargo. Y pues tenía todo el apoyo de mis papás. Lógicamente hay que también evaluar ¿cómo decirlo? Pues la situación de cada quien en particular. Ajá. Pero ahorita, por ejemplo, veo yo que muchos jóvenes tienen la posibilidad de estar en sus casas, de estar con su familia, donde no pasan ni hambre, no pasan frío. Si necesitan X, oye, pues ahí está papá o mamá. Y aún así no se avientan al ruedo. Yo los invito, la verdad, a los jóvenes, reitero, a que se avienten al ruedo. Inclusive si pueden, desde que entran a la carrera, busquen algo que vaya relacionado a su carrera. Algo que les genere a lo mejor dinero, sí, pero algo que vaya relacionado a su carrera. ¿Para qué? Para que de esa manera, cuando ya salgan, pues ahora sí que nadie les va a contar las muelas, nadie les va a decir, ¿sabes qué? Eso así no se hace, o aquí, güey. Tú ya vas a saber exactamente cómo funcionan las cosas. Sí, exacto. Por ahí veía que las oportunidades que tenemos, pues son como ir armándonos, como tener una mochilita y que vamos echando herramientas, ¿no? Si me das oportunidad de entrar en este caso, a tu despacho, aprendo lo que está en mis manos a través de los errores, a través de la experiencia, de trabajos nuevos. ¿Esto qué es? Pues a lo mejor el profe, esto lo vimos en la escuela, pero mira, vamos a profundizar en esto. Sí. Esto es realmente un caso de la vida real. La vida real. Exacto. Exactamente. Y mira, la verdad es que eso yo lo tengo más que comprobado, que funciona al 1000%, Edgar. Te lo digo por experiencia personal. Para platicarte otra anécdota al respecto. Cuando yo me voy a hacer la auditoría de esta empresa, que me dan del despacho, de la empresa más grande en realidad, que en aquel entonces era la empacadora ganadera allá en Chihuahua, haz de cuenta que yo empiezo a hacer la auditoría que a mí me corresponde, ¿no? Y empiezo a revisar datos, impuestos, esto, lo otro, aquí y allá. Y resulta que cuando empiezo a revisar la parte de los impuestos del primer ejercicio que yo revisé, detecto, haz de cuenta que en los ejercicios que eran 98, 99 por ahí, existía un impuesto que se llamaba impuesto al activo, que era un impuesto que le cobraban a las empresas por tener activos, un impuesto completo y absolutamente ilógico, pero bueno, existía ese impuesto. Entonces, ese impuesto lo generaban las empresas cuando no tenían base del impuesto sobre la renta. O sea, o pagaban ese o pagaban el impuesto sobre la renta. Bueno, resulta que esa empresa en algunos ejercicios pagó impuesto al activo, pero cuando pagaban el impuesto al activo, si en ejercicios subsecuentes volvían a pagar impuestos sobre la renta, el impuesto al activo que habían pagado se los devolvían, pero tenía que haber todo un procedimiento y si no se reclamaban en ciertos ejercicios, pues se iban perdiendo. Bueno. Uno de los conroms que me aventé yo prácticamente en esa auditoría fue ese, que yo empiezo a revisar ese impuesto al activo
y veo que hay ejercicios en los cuales ya se perdió porque nadie lo solicitó en devolución. Y esa empresa, o sea, aparte de tener el despacho de auditoría, tenía un despacho de asesoría fiscal, ¿sí? Entonces, yo voy con mi jefe, con el dueño del despacho, y le digo, oiga, señor Orcasitas, mire, esto está haciendo así, 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 mire, estoy detectando esto. Y luego me decía el señor Orcasitas, ¿estás seguro? Le digo, sí, estoy seguro, es que ya lo analicé, ya lo chequé. Es más, ya lo revisé con otros maestros que eran mis maestros de impuestos en aquel entonces. Y sí, o sea, yo estoy en lo correcto. Y dice, a ver, déjame lo reviso. Y ya lo empezó a revisar y pues sí. Y le marca al dueño de la empresa, oiga, sí, así, así, señor Baeza, que esto y que el otro, que aquí, que allá. ¿Cómo? Pero pues si tenemos el despacho de fiscalistas, ¿cómo no me dijeron nada? Estamos hablando de millones de pesos que estaban perdiendo. Millones de pesos, Edgar, que estaban perdiendo. Total, de que nos citan a una junta. Yo todavía era estudiante. No, todavía no tenía la carrera, ¿eh? Yo todavía era estudiante. Total, se sienta el dueño de la empresa en la cabecera. Haz de cuenta, tú de aquel lado eres el asesor fiscal y de este lado estamos nosotros, los auditores, el señor Orcasitas y un servidor. Y pues yo estaba sentado en la mesa, pues se supone que en una mesa que no me correspondía a mí. Pues total, que empezamos a discutir que esto y que el otro. Y luego decía el asesor fiscal, no es cierto que esto y que el otro. Si yo le dije, no lo revisó, mire, aquí está y mire aquí. Y le traje las declaraciones y le traje todo. Total, de que lo hice, que admitiera su error. Pues total, de que después a la siguiente semana, el dueño de la empresa me invitó a que yo fuera el contador de su empresa. Pero yo, haz de cuenta, yo decía, oye, ¿cómo voy a llevar la contabilidad de esta empresa tan grande si yo todavía ni siquiera soy contador? Yo soy un auxiliar. O sea, yo, bueno, no soy un auxiliar, sino todavía soy un estudiante. Sí. Total, de que posteriormente, ya después el señor, el dueño de la empresa, que en paz descanse, me dice, no hombre, con esto que me acabas de recuperar, te voy a llevar a Las Vegas. No, hombre, si nada más con que nos paguen las auditorías, con eso me fue bien servido. Oye, y en esa experiencia, pues, que comentas con esta persona, con el asesor fiscal, no estaba por ahí como el orgullo o juvenearte, esta palabra que se utiliza, está joven, ¿cómo me va a estar corrigiendo, no? Sí, la verdad es que sí, o sea, sí estaba así, porque pues imagínate, un chavalo que apenas se estaba limpiando los mocos, pues tirándole a un gallo que supuestamente ya ha hecho y derecho, y deja tú, o sea, ahora sí que demostrándoselo, no nada más era por decirlo, porque se me había ocurrido, cosas por el estilo, o sea, estaba más que amarrado. Y sí, posteriormente, o sea, los años que posteriormente se pudieron recuperar, yo me encargué de solicitar las devoluciones. Ya él ya nos encargó, ya nos encargamos nosotros. Y pues bueno, eso era parte de ingreso mío. ¿Por qué? Porque por cada devolución que yo tramitaba y que el SAT autorizaba, a mí me daban un porcentaje. Bueno, se lo daban al despacho y el despacho me hacía un pago a mí directamente. Pero sí, o sea, te digo, dentro de las experiencias así que te puedo contar por decirlo de alguna manera, de los casos de éxito, y fue mi primer caso de éxito así. Pues extraordinario. Sí, la verdad que fue muy, muy extraordinario. Porque te reitero, o sea, estamos hablando de millones de pesos, o sea, no eran 100,000, no eran 200,000. Estamos hablando de millones de pesos, varios millones de pesos, varios millones de pesos en realidad. ¿Y esto cómo te cayó? Pues te motivó también para decir, soy capaz de esto. Fíjate que yo todavía tenía ese temor, Edgar, precisamente de esa juventud, de esa inexperiencia, porque la verdad es que posteriormente, pues bueno, contratan a una persona para que sea el contador de la empresa y pues prácticamente yo era el que lo asesoraba. Yo le decía cómo hacerlo, dije, pues hubiera agarrado el puesto. La verdad que ese puesto pues me pagaba muchísimo más que lo que yo generaba en el despacho, en las auditorías. Pero también, pues lógicamente fue mi primer trabajo, fue la primera persona que creyó en mí. Y pues yo tampoco quería así nada más decirme, oiga, ¿sabe qué? Sí, muchas gracias, ahí nos vemos. Y pues no, o sea, la verdad es que también por esa parte no tomé esa decisión de irme, la verdad.
te puedo decir que soy de las personas afortunadas de haber entrado a Grupos Cementos de Chihuahua, ¿sí? Yo estuve dentro de Grupos Cementos de Chihuahua. La verdad es que también ese trabajo, pues por decirlo de alguna manera, fue algo como de rebote. ¿Por qué? Porque en realidad no estaban buscando contador. Había una página de GCC donde tú podías subir tu currículum y todo Yo subí mi currículum nomás por subirlo. Ahora sí que por jugarle, nada más a ver qué pasaba. Y me hablan a la semana y que pues ven a unos psicométricos y que y salgo muy bien en los psicométricos y pues entro a trabajar a Grupos Cementos de Chihuahua. La verdad es que fue un cambio completamente de 360 grados a lo que hacía. ¿Por qué? Porque pues acá hacía auditorías, acá era llevar la contabilidad de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, donde se tenía que cerrar la contabilidad el día 3 sí o sí. ¿A qué me refiero? A que nosotros a las 2, 3 de la mañana todavía estábamos trabajando. ¿Por qué? Porque teníamos que entregar información a los que consolidaban, porque haz de cuenta, eran varias empresas. Nosotros que llevábamos las contabilidades de esas empresas, los mandábamos a otros contadores que ellos eran los que consolidaban. O sea, ellos decían, el grupo, esto es lo que está ganando, esto es lo que está perdiendo, y ellos son los que subían la información a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, haz de cuenta de que o salía la información o salía. Y perfecta, ¿no? Sí, o sea, tenía que salir impecable y la verdad es que fue también una experiencia genial para mí. Me cambió completamente la perspectiva de cómo generar una contabilidad, de cómo generar un cuadernillo de presentación de información financiera, el cómo en una junta de resultados expresarlo ante la junta directiva. Vaya, te reitero, o sea, esto fue algo que me cambió completamente el chip de lo que yo traía. ¿Por qué? Porque yo venía de hacer auditorías, sí, tenía una empresa muy grande, pero no era lo mismo. Llevar la contabilidad de una empresa que cotizara en Bolsa Mexicana de Valores a nada más auditarle a una empresa, pues sí, muy grande, que facturaba muchos millones de pesos al año, pero pues ahora sí que nada que ver con respecto a esto. Eso también te fue abriendo como, y quiero pasar al tema de un poquito de finanzas personales o educación financiera, ¿no? Pasarlo a lo personal, que también creo que puede resultar muy interesante para los que nos están viendo y escuchando este tema de, pues, saber administrarnos un poquito, tener un poquito de educación financiera que creo que no está dentro de la cultura, o no sé si se esté metiendo poco a poco en no creo que todavía en la educación básica, no creo que esté todavía. No está, mira, la verdad es que es algo en lo cual deberíamos de enfocarnos, inclusive deberíamos de enfocarnos los que ya somos padres de familia, de educar a nuestros hijos al respecto. Desde que ellos administren un pequeño fondo de dinero, ya sea semanal o mensual, como se lo quieras entregar, pero que ellos lo administren y que lo administren de tal manera para que ellos aprendan cómo funciona el dinero. Un punto muy importante, Edgar, que al que sí quiero resaltar aquí es que muchos empresarios o muchas personas que tienen una empresa o un negocio mezclan sus finanzas personales con las finanzas de su negocio. Y ese es un error completa y absolutamente garrafal. La verdad es que dentro también de mis experiencias que tuve, en una empresa que era la dueña de las franquicias de Domino's Pizza y de Subway en Chihuahua, el dueño, la verdad, mis respetos para él como persona, lo admiro, la verdad, en muchos de sus aspectos, en muchos de los aspectos que él maneja, pero lo que yo veía mal era eso, o sea, que él tenía cierto nivel de, ¿cómo decirlo?, de estatus de vida. Entonces, ese estatus de vida lo quería generar con su empresa. Y sí, a lo mejor sí lo generaba. El asunto estriba en que el dinero que era de la empresa lo estaba agarrando y lo estaba inyectando acá.
Ok. Como en su esa, estilo de vida. Ajá. Te puedo exponer otro caso en particular de una empresa que completa y absolutamente quebró, precisamente por eso. Una empresa que tenía mucho flujo de dinero. Una cosa es tener flujo y otra cosa es tener utilidades. Si tú tienes mucho flujo, muchas veces te confundes y dices, no, sí estoy ganando. ¿El flujo qué es? Que en tu caja registradora esté cayendo dinero constantemente. Pum, 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 está cayendo dinero. Tú dices, estoy ganando. No, a ver, espérame. Hay que ver si ese dinero que está cayendo en tu caja registradora, si es tuyo o es de tus proveedores o, en su caso, tienes que reinvertirlo por X o Y. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde las personas se confunden y empiezan a agarrar dinero de la empresa y lo meten a su dinero personal, que en realidad nunca pasa a ser personal. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo, sí, crean supuestamente un patrimonio personal, pero la empresa está emproblemada al 1000%. ¿Por qué? Porque le deben a fulano, a sultano, a perengano y ya no te van a surtir mercancía porque tú le debes. Y luego, ¿y de dónde vas a sacar para pagar todo eso si lo tienes aquí? Entonces, ahí lo principal que nos tiene que quedar claro a todo el mundo que tenemos una empresa es que una cosa es el dinero de la empresa y otra cosa es el dinero personal. Si tú trabajas para tu empresa como trabajo, o sea, si tú eres el gestor de X o Y cosa, debes de tener un sueldo y ese sueldo es tu ingreso, punto. Cuando la empresa genere utilidades, esa empresa, en su caso, pues bueno, te distribuirá las utilidades que a ti te correspondan. Si tú eres el dueño del 100%, pues el 100%. Si tienes que analizar, si tienes que reinvertir X, Y, Z, pues bueno, ya esa es otra historia. Pero de entrada, lo que tú tienes que hacer es, primero mentalizarte, oye, tengo un negocio. Ok, ese negocio está generando ingresos, está generando flujo de efectivo. Primero hay que ver si en realidad ese flujo de efectivo son utilidades. Y muchas veces sí genera mucho flujo de efectivo. Así de simple, esta empresa que te digo que vendía pizzas, pues tenía mucho flujo de efectivo porque todo el mundo compra pizza. Y todo el mundo compra sándwiches. Todo el mundo compra comida. Mucho flujo de efectivo, sí. Pero en realidad ese flujo de efectivo te estaba generando para darte ese estatus. Ahí es donde tú te tienes que preguntar y analizar tus finanzas personales. Reitero, separándolas. Una cosa son las finanzas de tu empresa, otra cosa son tus finanzas personales. Otro caso muy importante que las personas que quieren crear personas morales es que la persona moral es distinta completa y absolutamente a ellos. ¿Qué es una persona moral? Una empresa. Una SA, una SDRL, una comandita, una SAS, la empresa que sea. Vas ante el notario, te constituyes una empresa, son 1, 2, 3, 4 socios, el número de socios que sean. La empresa, el patrimonio de la empresa es de la empresa. Inclusive cuando se constituye una persona moral, así se establece. El capital es patrimonio de la empresa y tiene personalidad jurídica propia. O sea, ya no es Ricardo Reina aquí, no. Es la SADCB donde Ricardo Reina es socio, nada más. Existe por sí misma, ¿no? Ajá. Y genera dinero por sí misma. Y muchas personas dicen, ok, yo soy socio, tengo esta empresa está generando, le voy a quitar dinero. No, es que no lo puedes hacer así de esa manera. Esa no es la manera correcta. Y muchas personas piensan que sí, como cuando trabajaban como una persona física. Están trabajando como una persona física. Por ahí alguien les dice, oye, es que tienes que cubrir tu patrimonio. ¿Cómo? Pues crea una persona moral. Ok, crean la persona moral. Pero espérame, primero tienes que comprender cómo funciona la persona moral. ¿Para qué? Para que tú no emproblemes ni tus finanzas personales ni las finanzas de la persona moral como tal. Entonces, desde ahí tenemos que partir en la cuestión financiera, Edgar, al respecto. Para aquellas personas que quieran o que tengan la intención de crear una persona moral, lo primerito que tienen que saber, sí o sí, es que el dinero que genera la moral no lo puedes sacar nomás así porque sí.
Inclusive, sí lo puedes sacar porque pues tú tienes el token, tú puedes hacer la transferencia, tú tienes la chequera, lo que tú quieras, sí, pero tiene sus repercusiones. Así de entrada, la primera repercusión, fiscalmente hablando, tú le sacas un dinero que supuestamente es un préstamo para ti, 100,000, 200,000 pesos. Llega una auditoría del SAT y te va a decir, ok, son dividendos que tú te estás autodistribuyendo, págame el 30%. Así de entrada nada más. Entonces, ahí es donde tú tienes que evaluar si en realidad quieres la persona moral o quieres seguir funcionando como persona física. Para esto, pues lógicamente la recomendación primordial es que vayan primero con un asesor, con un contador, que les explique todo este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que ya ahora sí tomen la decisión. Muy bien, poniendo el caso así muy práctico, si hay emprendedores que es prácticamente como iniciar, ¿no? Iniciar un negocio, iniciar pues tu empresa. Lo ideal es registrarla, pues para hacerla formal, ¿no? O sea, podemos partir de eso, de que sí es importante lo más rápido que puedas para los emprendedores o que van creando su empresa. Lo ideal sí es hacer este registro ante el SAT y establecerse formalmente. Pues ¿En qué momento se podría dar ese paso? Es que en realidad no es de si quieres, más bien es obligación legal. Ok, entonces, perdón, estamos hablando de que estas personas que siguen avanzando y que siguen ingresando pues con su emprendimiento, podemos decirlo así, están pues ya violando la ley fiscal. Hay un término fiscalmente hablando, Edgar, que se llama discrepancia fiscal. ¿Qué es esto de la discrepancia fiscal? De hecho, está establecido en la ley del impuesto sobre la renta. La discrepancia fiscal es cuando tú, estando registrado en el SAT o inclusive no estando registrado en el SAT, obtienes más ingresos de los que declaras, ¿sí? O de los que debieras de declarar. Y tú es decir, caray, pero ¿cómo le hace el SAT para detectar eso? Pues muy simple. Uno, ahorita con la inteligencia artificial, el SAT está recaudando, tú no te puedes dar idea de cuánto dinero está recaudando el SAT nomás con la pura inteligencia artificial. Y nada más con los que ya están cautivos, ¿eh? O sea, con los contribuyentes actuales ahorita está recaudando mucho dinero. Pero, ¿cómo le puede hacer el SAT para darse cuenta? Uno, lo primero que tú vas a hacer al momento de empezar a tener dinero estamos hablando pues algo de flujo, tú vas a decir, ¿lo tengo abajo del colchón o lo meto al banco? Vas a decir, no, pues lo meto al banco. Lo meto a la caja popular, lo meto a lo que tú quieras al sistema financiero. Así de simple. El SAT va a decir, ok, tú estás depositando dinero en tu cuenta. Cualquier depósito en tu cuenta, para mí, es un ingreso tuyo. Tú vas a decir, caray, ¿pero cómo? Pues sí, porque tú no me estás declarando los ingresos y tú no me estás diciendo de dónde viene ese dinero que estás depositando. Me lo regaló mi papá. Ok, es un donativo. Si es un donativo, decláramelo. No, lo heredé de mi abuelita. Es una herencia. Ok, decláramelo. Oye, es que saqué un préstamo en el banco. Ok, decláramelo. Todo eso lo tienes que declarar. Todos. Aunque tú digas, yo no soy empresario. Todos. Aunque tú digas, yo no soy empresario. Aunque tú digas, yo soy empleado. Yo trabajo para la XSA y yo soy empleado. Y te compras un carro. Pero tus ingresos de la XSA te dan, no sé, por poner una cantidad, 20,000 pesos al mes. Y resulta que tú del carro pagas 30,000 por poner una cantidad. Lógicamente me estoy yendo exagerado. Sí, claro. Tú pagas 30,000. Va a decir el SAT, a ver, espérame. ¿De dónde sacaste dinero para comprar un carro? Pues un préstamo. Si no me lo declaras, yo te lo puedo tipificar a ti como un ingreso. Porque tú no me estás declarando el préstamo que te está haciendo el banco, la financiera de la agencia automotriz. Ahora sí, quien te lo haya prestado. Entonces, la discrepancia fiscal, la verdad es que es un botón que cuando el SAT lo presione y con la inteligencia artificial que existe ahorita, va a recaudar, tú no te imaginas,
el triple o cuádruple de lo que está recaudando ahorita. Ok, en el caso cuando mencionas del uso de la inteligencia artificial en el SAT, es precisamente esa capacidad que tiene del análisis de datos. Exactamente, el análisis de datos que tiene la inteligencia artificial. Mira, ahorita un ejemplo muy común. Y me da risa, ¿por qué? Porque siempre lo utilizan a su favor. Te voy a dar un ejemplo que está sucediendo ahorita actualmente. Existen personas físicas en el régimen más pequeño, el reciclo, ¿sí? Esas personas físicas tienen la obligación de sí declarar ingresos, pero aparte de declarar el ingreso, tienen la obligación de emitir un comprobante de ingreso, el cual nosotros conocemos como CFDI. Ese CFDI o ese comprobante electrónico, tú lo tienes que hacer por lo menos una vez al mes. Entonces, ¿qué está sucediendo? El CFDI que, por ejemplo, corresponde a marzo, algunas personas lo están haciendo con fecha que corresponde a febrero, lo están haciendo con fecha de marzo. El de marzo lo hacen con fecha de abril y así sucesivamente. ¿Qué está sucediendo? Dice el SAT, a ver, espérame, tú me estás diciendo que tu ingreso está en marzo y tú en marzo me estás declarando 10, pero yo veo que en marzo tu ingreso es de 20. ¿Por qué es de 20? Porque el CFDI lo hiciste en marzo y está por 20. Exacto. Y el de marzo lo hiciste en abril y está por 10. Entonces, te está mandando una invitación. Todavía no son requerimientos, ¿eh? Te está mandando una invitación la autoridad diciéndote, oye, en el mes fulano, sultano, perengano, yo veo que tú declaraste 10, pero debieron de haber sido 20. Aquí declaraste 5, pero debieron de haber sido 15. Aquí declaraste tanto y debieron de haber sido tanto. Y todo ese rollo lo sacó en un segundo. Exactamente. Así, o sea, en un 2x3 te está mandando ese tipo de comprobantes. Otro ejemplo. Tú empresario que tienes empleados, tú persona física o moral, no importa, que tienes empleados, les tienes que retener ISR. Si tú no timbras correctamente los CFDIs de nómina, o sea, los comprobantes de los empleados, en el mes que corresponde, también está detectando esas diferencias el SAT con inteligencia artificial. Les está mandando su cartita diciéndoles, oye, tú me timbraste, por decirte una cantidad, 3,000 y nada más me estás pagando 1,000. Y tú dices, ah, caray, pero es que de esos 3,000 nada más correspondían 1,000 y los otros 2,000 son del otro mes. Ajá. Entonces, ahí es donde empieza ese juego del SAT, que inclusive es un juego mental, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Se lo mandas a cualquier persona que no conoce de esto y se paniquea y que dice, no, vamos a pagarle al SAT esa diferencia. Cuando algunas veces no es necesario pagarla, porque nada más tienes que aclararlo. Lo tienes que aclarar de acuerdo a lo que corresponde en realidad, pero todo estriba en un buen manejo de cómo haces tus comprobantes, cómo llevas tus registros y a su vez cómo le declaras al SAT toda esa información. De ahí es de donde estriba toda esta bronca que ya lo dijo la presidenta, no sé si en algún momento tú lo escuchaste. Durante el sexenio no va a haber incrementos de impuestos. Todavía hay mucho de dónde rascar. Lo dijo con otras palabras, pero prácticamente dijo lo mismo. Entonces, ¿de dónde hay que rascar? Todas esas personas que en su caso han estado omitiendo y que venían omitiendo y que nunca había pasado nada, pues no, nunca pasa nada hasta que pasa. Y ahorita ya está pasando. Entonces, te reitero, el botón de la discrepancia fiscal no lo han aplastado. Pero en el momento que lo quieran aplastar, va a ser un sinfín de personas que van a tener que pagar impuestos que no están pagando. Por ejemplo, te voy a poner un caso particular. Tú vendes tu computador, tú vendes tu laptop, tú dices, me voy a comprar otra laptop y la voy a vender. ¿Tú sabías que tenías que pagar impuestos por esa venta de esa laptop? Tú vendes tu carro. ¿Tú sabías que tenías que pagar impuestos sobre la renta por la venta de tu carro? No. Pero en realidad está en la ley y sí se debe de pagar. El asunto es que todavía ahorita nada más se endosan las facturas. O sea, la factura que te entregan en la agencia, tú se la endosas al que le estás vendiendo y ya. Pero en realidad se debería de hacer un CFDI. ¿Para qué? Para que el SAT se entere de la venta y en base a eso tú le pagues el impuesto sobre la renta que se está generando. Lo que sí pagan impuestos, ventas de terrenos, ventas de, de casas, de locales,
de inmuebles. ¿Por qué? Porque se hacen ante notario. Ajá. Pero cuando lo haces entre particulares, no, nadie lo paga. Vamos a suponer que esta mesa fuera mía y yo te digo, ¿sabes qué, Edgar? Te la vendo 20,000 pesos, ¿cómo la ves? Sí, yo tendría que declarar el ingreso de esta venta de esta mesa. Y error totalmente ir a, te doy los 20 y voy y los meto al banco, ¿no? Exactamente. Ahí es donde está la discrepancia fiscal, precisamente. Entonces, ¿desde cuándo hay que darse de alta? De acuerdo a la ley, desde el momento que tú tienes pensado hacer un negocio. ¿Cuánto tiempo tienes? Tienes 30 días de acuerdo a la ley. Si tú inicias un negocio el 1 de marzo, tú tienes hasta el 30 de marzo para darte de alta en el SAT. ¿Sí? Si no lo haces, ¿qué va a suceder? A lo mejor no pasa nada. Pero con los acuerdos que tienen en recaudación de rentas, a ti, si tú tienes un local establecido, va a llegar alguien de recaudación de rentas, va a verificar tu información y va a detectar que no estás dado de alta en el SAT. Entonces, ahí ya te va a invitar porque no lo están haciendo. O sea, ahí inclusive ya te pudiera multar. No lo están haciendo, pero ya te va a dejar una cartita, ya te va a dejar la inquietud de que tienes que darte de alta en el SAT. Inclusive, ahorita, la verdad es que ese procedimiento es bastante bromoso. No bromoso por lo que tienes que hacer, sino bromoso porque están llegando ese tipo de verificaciones a diestra y siniestra, y locales que ya están establecidos, y locales que ellos saben que tienen RFC, que están inscritos, y la verdad es que dices tú, no manches, ¿Y por qué? Porque tienen que justificar su trabajo. Ok. Nada más. Claro. Pero en realidad no deberían de estar llegando. Deberían de estar buscando aquellos negocios nuevos que están apenas abriendo. A esos son a los que deberían de verificar. Pero bueno, esa es otra historia, dijo la nana Goya. Bueno, con todo lo que me has platicado, creo que hay muchos caminos por donde irse, pero bueno, antes de que se me haga la idea, en el caso, por ejemplo, de freelances, cuando se hace un trabajo freelance, por ejemplo, que yo puedo trabajar para una empresa y que estoy en nómina y todo. Bueno, casi me estoy balconeando yo solo. No, pero ahorita te va a llegar el SAT. Tranquilo, viejo. Así. Ya la inteligencia artificial te está detectando desde ahorita. No soy yo. Bueno, pues ya que que yo tomo fotos y hago trabajos de video y que obviamente que me pagan pues así en efectivo, ¿verdad? Que yo hago trato con los particulares porque pues no necesitamos ni firmar un contrato ni que les dé factura. No te pide factura ni nada. Entonces digo, órale, pues ahí te va, te cobro tanto por este trabajo, ahí le me da el dinero y yo voy y lo meto. Y tú vas y lo depositas en el banco. Cuenta de ahorro o al Mercado Pago. Ándale, o a Mercado Pago precisamente, que es lo que muchas personas dicen, no vas. Que por el rendimiento ese del 15%. Ándale, exactamente. No sé, pero pues andamos mal. Ajá, sí, la verdad es que sí. Mira, ¿qué será lo correcto? O sea, si digo yo no quiero tener problemas en el futuro. Que yo digo, a lo mejor muchas personas dicen, ese problema de impuestos, de que te anda persiguiendo el SAT es para millonarios, por decir. No sé, es como que lo que se me viene a la mente. O de empresarios. Pero no, te puede perseguir el SAT en algún momento. Y obviamente también como que tirándole... Por ejemplo, yo me imagino diciendo, si en un futuro puedo manejar más flujo, más dinero, pues me puede caer problemas por estos ingresos que tuve desde el principio, que andaba tomando fotos o videos, ¿no? Mira, actualmente, ¿qué está pasando con ese tipo de situaciones? No por curarse, no por darles la tranquilidad, ni mucho menos. Pero en realidad, actualmente no ha estado pasando nada, reitero. Pero no pasa nada hasta que pasa. Hasta que pasa. ¿Sí? Te reitero, en el momento que la autoridad presione el botón de la discrepancia fiscal, todos los freelancers, no tú, Edgar, los demás que lo están haciendo, pues se van a tener que arrimar al SAT. Ajá. Muy probablemente sí les llegue una cartita diciéndoles, oye, tú en tal banco depositaste tal cantidad y no me declaraste impuestos. Tú, porque sí puede ser, todo lo que sea sistema financiero. Si tú lo tienes en efectivo, ahora sí que diciéndolo así tal cual. Si tú lo tienes en efectivo, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? ¿Cómo te lo van a detectar? A reserva que tú digas, ok, ya tengo un gran volumen de efectivo y con ese efectivo me voy a ir a comprar un terreno.
me voy a ir a comprar una casa, me voy a ir a comprar un local comercial, me voy a ir a comprar un carro nuevo. ¿Sí me explico? Ajá. El que tú hagas eso, ya te pones en el radar. ¿Por qué? Porque el SAT mientras no haya un CFDI de por medio, el SAT no se va a enterar. O mientras no haya una informativa. ¿Cómo se entera en el banco? El banco está obligado a decirle al SAT todos los depósitos en efectivo que tú realices si en un mes exceden de 15,000 pesos. Entonces deposita nada más hasta 14,999. Ok. Todo lo demás gástatelo. Pero sí, o sea, la verdad es que así funciona, ¿eh? Si tú tienes varias cuentas en un solo banco, vamos a suponer el banco X. Ajá. En ese banco tú tienes tu cuenta de nómina y luego abriste otra cuenta de ahorro y luego abriste otra cuenta, la tarjeta de crédito. Ajá. Si en la suma de las tres da arriba de 15,000 pesos, el SAT del banco te reporta en el SAT. Órale. O sea, aunque sean tres cuentas distintas, tú dices, aquí son 5, aquí son 4,500 y aquí son otros 6,000. Ah, pues ya los excediste. Por ende, ¿sabes qué? Chango algo está haciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, también ¿quién te reporta? No se le las agencias de carros, te reporta el notario. Al momento que tú haces una compraventa, el notario te reporta. Es una obligación que ellos tienen. O inclusive pudieran detectarte como lavador de dinero. Hay una ley que muchas personas han estado omitiendo, que no se llama así exactamente, pero nosotros la conocemos coloquialmente como la ley antilavado de dinero. Esa ley prohíbe ciertas operaciones en efectivo y esa ley a ciertos actos o actividades que ellos le llaman, bueno, en la ley se le denomina vulnerables. Ellos, los que realizan ese tipo de actos, tienen la obligación de enviar información de quién les está comprando. ¿Para qué? Para detectar precisamente el lavado de dinero. Entonces, son muchas obligaciones y que hay que tomar en consideración. Pero yo, personalmente, yo que estoy realizando alguna actividad empresarial, algún servicio profesional, ¿estoy o no estoy obligado a inscribirme? Sí estoy obligado. ¿Que es bromoso? Pudiera ser bromoso. ¿Que yo puedo presentar mis impuestos? Pues sí, a lo mejor sí puedes, pero a lo mejor los presentas mal y te sale más caro el caldo que las albóndigas, como luego dicen. Entonces, sí es importante que se asesoren, que se arrimen con un contador y que les diga exactamente cómo funciona esto de los impuestos para aquellas personas que están realizando esto. Ok, cuando estamos iniciando una empresa, que estamos con el emprendimiento, ¿es válido con todo esto que nos dices o vamos a aterrizarlo a la realidad? Obviamente, o sea, me refiero a como un caso práctico. ¿Es válido tenerle miedo al SAT? O sea, realmente, o sea, cuando desconoces todo esto, o sea, por eso lo comentas tú, que buscar asesores, obviamente con gente que conoce a través de la experiencia y todo, pero si es con todo esto que dices, ¿es válido realmente tenerle miedo al SAT? ¿O por qué se tiene como esa... Sí, y lo conocemos a lo mejor como el Satanás y todo este rollo, ¿verdad? Pero por todo esto que envuelve. ¿Sabes qué? Y más es la cultura. Es lo que te iba a decir. Y más es la cultura, por la cultura mexicana, o no sé, una cultura, no sé, mundial, o no sé, pero... Es una cultura, mira. La cultura estriba desde el por qué voy a pagar impuestos. ¿Por qué? Desde ahí hay una... O sea, ya desde ahí, defensiva, ¿no? Tú ya dices, no, yo no quiero pagar impuestos. A ver, esto es mío, ¿no? Así. Ajá, ándale, exacto. Además, de entrada, te gastas el IVA no es tuyo. Pues es otra historia que ahorita te platico así muy brevemente. ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? Bueno, siendo el gobierno que esté, el partido que esté, el gobierno tiene gastos. Y dentro de nuestro, ¿cómo decirlo? Sistema. De nuestro sistema gubernamental, pues bueno, debemos de contribuir al gasto público. Inclusive está establecido desde la Constitución, artículo 31, fracción cuarta. Ahí nos dice que debemos de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que las leyes fiscales lo dispongan. Sí, no, las leyes fiscales no dice, las leyes lo dispongan.
¿Sí? Entonces ya de ahí dice, los mexicanos, ok, yo mexicano tengo que pagar impuestos. ¿Por qué? Para contribuir al gasto público. ¿Qué gasto público? ¿Qué carreteras? ¿Qué la pensión de los viejitos? ¿Qué X, Y, Z? El salario de los senadores, el salario de los diputados, que ahora las nuevas elecciones del Poder Judicial. Todo eso, de ahí es de donde sale esto. Es por obligación legal, inclusive por obligación constitucional. ¿Por qué hacer tanta remembranza a la Constitución? Porque es la Carta Magna, de ahí es de donde se desprenden todas las leyes. Y la Constitución, pues es la que rige todas las leyes que existen en nuestro país. Entonces, por mandato constitucional, estamos obligados a. La verdad es que desde niños ya nos llega el chip a todos los mexicanos de, ¿sabes qué? No quiero pagar impuestos. ¿Pero por qué no quieres pagar impuestos? No, porque son rateros, porque se los gastan en cosas que no necesitamos, porque X, porque Y. Y ahora sí que, pues bueno, ok, ¿no te gusta pagar impuestos? Asesórate para que optimices tu carga impositiva. Eso sí puedes hacer. El asunto está en que no quieres pagar impuestos, pero sí quieres tener un carro, si quieres tener una casa, si quieres tener esto. Y el asunto es que cuando tengas esto, ahí es donde el SAT te puede caer y te puede detectar. Si tú todo lo tienes, ahora sí, lavando dinero con prestanombres, en efectivo, pues no, a lo mejor nunca te cae. A lo mejor, porque lógicamente ya ahorita con la UIF y todo esto y la inteligencia artificial, la verdad es que es muy difícil que no caigas. Ok. Entonces, lo más recomendable es hazlo, optimiza tu carga impositiva, paga los menos impuestos que debes de pagar, de acuerdo a la proporcionalidad y a la equidad que debe de existir en la carga impositiva y de acuerdo a estrategias fiscales que se puedan establecer. ¿Para qué? Para que no pagues tanto de impuesto. Sí se puede. ¿Por qué? Porque así como estás tú, está aquella persona que a lo mejor trabaja para una empresa extranjera en línea y le están pagando. Y a lo mejor el dinero está aquí en México, o sea, le están transfiriendo a una cuenta aquí en México. Que a todo dar si estuviera la cuenta en el extranjero, pero si está aquí en México, tienes que pagar. Es más, aunque esté en el extranjero, deberías de pagar, porque así lo establecen las leyes. Pero, ¿debo o no debo? Pues sí, por mandato legal, tienes que. ¿Y cómo hacerlo? Optimiza tu carga impositiva. Esa es la recomendación que yo te puedo hacer. ¿Cómo? Ve con un asesor. Él es el que sabe, él es el que está todo el día analizando, checando las leyes, cómo hacerle. Él es el que sabe. Esto de optimizar tu carga impositiva se puede traducir como eficiencia fiscal. Sí, es básicamente ver dónde te ubicas para en base a eso encontrar la manera de que tú no pagues cargas muy altas. Por ejemplo, o que estés pagando cosas que no son. Exactamente. O por ejemplo, así de simple, te llegan a detectar con depósitos que tú estás haciendo en tus cuentas, de entrada te van a cobrar un 46%. Tú dices, ay, güeros, de 100 pesos te tengo que pagar 46 pesos. Sí, y nomás por no haberte puesto al corriente desde el principio. ¿Por qué? Te va a cobrar 30% de ISR y te va a cobrar 16% de IVA, porque va a presumir que tú tienes una actividad empresarial que genera ISR y que genera IVA. Cuando, si a lo mejor tú lo haces antes de, puedes disminuir el ISR y puedes ubicarte o te pueden ubicar en una situación donde no estés generando impuesto al valor agregado. Exacto. A eso me refiero con la optimización de la carga impositiva. Lo comentabas ahorita, entraste al tema y también lo traía, pues ya con lo que has platicado del lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? Para poderlo entender. Tenerlo en palabras coloquiales es prácticamente meter dinero sucio a limpio. ¿A qué me refiero? Meter dinero por decirlo de alguna manera, de operaciones que están fuera de la ley a una empresa, a un negocio donde tú ya lo puedes utilizar sin ningún problema. Okay. Por decirlo de alguna manera, para establecerlo, te reitero, en términos así muy, muy coloquiales. Entonces, uno de los, pues obviamente, los casos más
emblemáticos, por decirlo así, es el caso, por ejemplo, bueno, vamos a decirlo, actividades ilícitas, para no meterme tanto en crimen organizado, pero actividades ilícitas, obtienes ese recurso y lo inyectas a algo establecido. Algo ¿no? lícito. Algo lícito. Así de simple. O sea, generas ingresos en una actividad ilícita y lo inyectas a una actividad lícita para que lo puedas utilizar en la formalidad, ¿sí? ¿A qué me refiero en la formalidad? En comprar bienes, en comprar inmuebles, en comprar carros, ¿sí me explico? A eso es a lo que se refiere en términos, reitero, muy coloquiales. Y podríamos en algún momento estar cometiendo lavado de dinero sin darnos cuenta, o realmente es o es así como que o con la ignorancia, pues. Mira, con la ignorancia sí se puede estar cometiendo lavado de dinero. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mejor al punto, o sea, se puede tipificar fiscalmente lavado de dinero, inclusive el hecho, ¿cómo establecerlo? El hecho de que tú estés metiendo dinero que no estás declarando a tu formalidad. Exacto, es que a lo que voy es yo, por ejemplo, si tengo un ahorro que lo estoy metiendo, no sé si en el banco o en el colchón, es la misma, y que de repente lo pongo en un proyecto que estoy iniciando que tiene sus propios números financieros hablando, obviamente, y que para impulsarlo un poquito más le meto ese recurso o ese ahorro que yo tenía a lo mejor bajo el colchón, que me lo dio a lo mejor una actividad extra, una transferencia, un préstamo que fue entre particulares, que alguien me quiso alivianar, y lo meto a la empresa. Ahí es lavado de dinero. Hijo, eso es que hay una línea muy delgada. Hay una línea. Ya sería lo otro que deseamos de la incongruencia fiscal. ¿O cuál es discrepancia fiscal? Es que es de cuenta que inclusive la discrepancia fiscal es parte de delitos graves en materia fiscal. El lavado de dinero es parte de los delitos graves de la ¿Es penal, no? ¿Ya? Sí, no? De hecho es penal. Inclusive el contrabando es otro de los delitos graves en materia fiscal. Dentro de esos delitos graves, inclusive se acaba de hacer una reforma express a la Constitución, artículo 19 de la Constitución, donde la verdad es algo grave esa modificación fiscalmente hablando. ¿Por qué? Sobre todo por cómo está redactada. No recuerdo ahorita exactamente cómo está redactado, pero haz de cuenta que da a entender a que deja a juicio del Ministerio Público el que sea o no. Entonces, el dejar a juicio no puede ser así la interpretación de la Constitución. Tiene que decirlo textualmente. Claro. Entonces, lo deja muy abierto. Y pues por algo que, así como lo que tú dices, por algo sencillo que por ignorancia, por lo que tú gustes y mandes, lo estoy haciendo, me pueden tipificar como parte de un delito grave que amerite prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es esto? Pues que todo el proceso lo llevas en la cárcel. A eso es a lo que se refiere. Entonces, te están poniendo algunos delitos fiscales como si fueras un secuestrador, como si fueras un narcotraficante, como si fueras un asesino, ¿sí? Que esos son los delitos que por lo regular son los que llevas directamente en la cárcel. O sea, no tienes derecho a fianza. Imagínate, por un delito fiscal, no sé, emitiste un comprobante mal, así como estos que te estoy platicando ahorita. El contador por X o Y emitió un comprobante fiscal mal y ya, por emitir un comprobante fiscal mal, te puede decir, no, es que tú estás vendiendo facturas. Entonces, ¿sabes qué? Directo al botellón. Oye, pero espérame. El proceso que vas a llevar ahí, que sabemos que el proceso legislativo aquí en nuestro país es de muchos años, o sea, no es express. Si fuera express, pues no hay problema, ¿no? Pues a las 2-3 meses Elías, no. O sea, lleva años, y todos esos años en lo que te abren la carpeta, en lo que esto, en lo que aquí, en lo que allá, ya se te pasaron 3, 4, 5 años. Ajá. Entonces, y lo al último para que te digan, ¿no sabe que no tenía usted la culpa? Entonces, eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso, vaya, en materia fiscal. Esa modificación que se hizo precisamente antes de que entrara este año. En diciembre, por ahí por el 28, 29, por ahí fue. Con todo esto,
creo que mucha incertidumbre, mucho misterio alrededor de lo que es el SAT. ¿Tú crees que es por falta de información realmente o por falta de interés de la población en general? Más bien es falta de interés. Ajá. ¿Por qué? Porque si fuera falta de que el SAT te diera la información, pues los contadores no estarían informados. ¿Sí me explico? O las personas que nos dedicamos no estaríamos informados. ¿Por qué? Porque, o sea, sí, a nadie nos gusta leer, pero pues de entrada están las leyes fiscales. Después de esto, inclusive en el Plan Maestro 2025 que se estableció por parte del SAT, uno de los ejes que se está estableciendo es precisamente ese, el informar a las personas. La verdad es que esto de informar a las personas lo hemos venido viviendo, bueno, al menos yo, desde que tengo uso de razón fiscal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, siempre ha habido cuadernillos, siempre ha habido folletos, siempre ha habido información en la página de internet del SAT. Inclusive si tú, por ejemplo, entras en Facebook y buscas SAT MX, ahí tienes toda la información. Inclusive, por ejemplo, el día de hoy, el SAT publicó que te puedes inscribir al RFC en línea. Y muchas personas no lo saben, que te puedes inscribir en línea. Y es muy sencillo en realidad. El asunto es que ya dices, ok, sí me puedo inscribir en línea. Y ok, ya lo sé. ¿Cómo le hago? Y luego ya te empiezan a explicar y dices, ay, no, eso yo no lo quiero saber. ¿Sí me explico? Entonces, ya ahí es la cuestión. En parte la ignorancia y en parte esa cultura del mexicano de no querer saber, para eso existe para eso existe aquel. Y pues sí es cierto, pero pues tampoco te gusta contratar a este o aquel. Ajá, ¿cómo le vas a hacer? También renegamos por querer contratar especialistas. Exactamente. Ajá. Si yo quiero saber cuál es mi situación ahí, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿con quién voy para? Chécame a ver si no traigo problemas con el SAT. O sea, aunque tú creas que no los puedas traer. Mira, de entrada, por el simple hecho de que tú tengas los depósitos en efectivo, no lo vas a traer. Ajá. A menos de que te haya llegado algún tipo de invitación, requerimiento. Inclusive, antes llegaban por correo postal, ahora llegan por correo electrónico. Siempre y cuando tengas habilitado tu buzón tributario. El año pasado, en el 2024, era una fecha fatídica para que todos los contribuyentes, me refiero a todos los que tengan RFC, activaran su buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario? El buzón tributario es tu domicilio fiscal, pero en la nube, donde el SAT te puede notificar todo lo que él quiera notificarte sin necesidad de andarte buscando a ver dónde andas. Entonces, era una fecha fatídica, pero el SAT pateó el bote volado hasta el 2025. Diciembre del 2025 es la nueva fecha fatídica para que todo mundo active su buzón tributario. Inclusive, esto del buzón tributario, haciendo un pequeño paréntesis, ya se había establecido inclusive desde décadas atrás que iba a existir ¿cómo le llamaban ellos? No le llamaban plataforma, le llamaban, bueno, no recuerdo exactamente cómo le llamaban, pero iba a existir una plataforma donde cualquier dependencia de gobierno te podía hacer las notificaciones que necesitaras. Con la creación actualmente de una nueva Secretaría de Estado, que al final de cuentas no le llamaron secretaría, que es la agencia, ¿cómo se llama? Bueno, la agencia que se va a encargar de todo el desarrollo de aplicaciones y todo esto que necesita el gobierno, ¿sí? Que apenas entró en funciones en este año. Esa secretaría va a ser la encargada de ligar toda la información de todas las dependencias de gobierno. La CURP, que se creó en el sexenio, si mal no recuerdo, de Vicente Fox, que esa era la intención, con la CURP tú vas a poder acceder a esa plataforma y cualquier contribuyente, cualquier persona, cualquier ciudadano mexicano que quiera saber algo en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Conagua, en X, todos los trámites se van a hacer a través de eso. Es el buzón tributario. Entonces, por eso el SAT quiere que todas las personas tengan activado su buzón tributario, porque todo esto es a través de un esquema gubernamental que ya se está planteando
desde este año 2025, pero reitero, esto se venía planteando desde mucho tiempo atrás. Por eso se creó la firma electrónica. La firma electrónica tiene la misma validez que tu firma autógrafa, nada más que es electrónica al final de cuentas. Y quien la creó fue el SAT. Pero esa firma electrónica ya te va a servir para el SAT, para el Seguro, para la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la Secretaría de Economía, para todas las dependencias de gobierno. Tú necesitas hacer un trámite, lo vas a hacer electrónico, a través del buzón tributario, con tu firma electrónica. Así es como lo vas a hacer. ¿Sí ha habido gran evolución, por ejemplo, de lo que tú recuerdas en tus inicios a la actualidad? Mira, a mí todavía me tocó llenar formularios en la máquina. Todavía te tocó llenar formularios en la máquina. Inclusive, pues te tocó entonces ese cambio casi generacional, ¿no? Sí, te ha tocado todo y adaptarte a todo y... Exactamente. La verdad es que yo vengo... fueron las últimas declaraciones en la máquina, ¿eh? Sí. Pero sí me tocó hacerlas. Y haz de cuenta, de ahí empezó el sistema de presentar tus declaraciones electrónicas, que en aquel entonces decía el presidente, nomás en una servilleta pones la cantidad, vas al banco y pagas tus impuestos. Y sí, pues prácticamente sí era así. Y fue evolucionando. El asunto es que con la evolución del CFDI, o sea, del comprobante, de las facturas como tal, a comprobantes electrónicos, ahorita es la fiscalización por excelencia. O sea, haces un CFDI y ese CFDI tiene las repercusiones fiscales para que el SAT te pueda revisar lo que te tenga que revisar. Y de ahí es donde estriba toda la fiscalización. Ok, entonces este tema del cambio generacional creo que lo puedo comparar un poquito con lo que yo he platicado con mis amigos que son de mi edad más o menos, que nos tocó pues como que eso melancólico de jugar a las canicas, de jugar a los tazos, de jugar a las escondidas, que al stop, que a la roña, no sé qué tanto. Después el jugar en las maquinitas, los videojuegos. Después ya a lo mejor teníamos nuestra consola, el acceso al internet poco a poco. A lo que voy, que está, no sé si es una posición, una generación privilegiada. En este caso yo lo estoy comparando con el día a día o con las costumbres cotidianas. Nos tocó una posición, una generación privilegiada porque nos tocó eso como que lo de antaño, lo vintage o lo tradicional. Uh-huh. Esa transición que yo siento que no nos costó para adaptarme, por ejemplo, yo a un smartphone, uh-huh, al internet, a moverle a todo esto. A mí no me costó, considero yo, ¿verdad? El caso de las tecnologías no me cuesta. Y eso que, si yo recuerdo mi niñez, no tenía acceso a nada de lo que hay ahora. Ni a una computadora simple. Exactamente. A lo que voy yo es que creo que te tocó esa parte, ¿no? Te tocó lo tradicional, lo de antes, pero siento que no te ha costado adaptarte a tecnología, a todas estas herramientas. No, la verdad es que no. En realidad, mi generación, yo soy de la generación X. Mi generación, pues nos tocó toda esta transición, o sea, la entrada al internet, aquel sonidito de cuando entraba la línea telefónica y que no podías hablar por teléfono porque estabas conectado a internet. Entonces, nosotros fuimos evolucionando con esta tecnología y pues ahorita el que se queda atrás es porque quiere. ¿Por qué? Porque pues existe información al por mayor que tú puedes consultar, puedes analizar y puedes inclusive tener cursos que a lo mejor están en pedacitos, nomás es cuestión de que tú los adaptes y tienes un curso completo de inteligencia artificial. Tienes un curso completo de cómo crear animaciones a través de X o Y programa, de cómo programar. O sea, tienes cursos de todo, al final de cuentas. Todo está a la mano. Y la verdad es que esta cuestión melancólica, pues sí, de precisamente eso de salir, de que iban y tocaban a la puerta tus amigos y va a dejar salir a Ricardo a jugar al béisbol o al fútbol o a las escondidas o cosas así, y pues sí, hasta llegar a esto de jugar en línea con alguien que está en la punta ya de no sé dónde, y pues estar jugando los dos al mismo juego al final de cuentas. Exacto, así es. Pero sí. Muy bien. Obviamente hay mucho que decir del tema de impuestos. Creo que también yo tengo que como que empaparme mucho más y con todo esto creo que me motiva a hacerlo con todo lo que nos has compartido y aparte que pues obviamente es una información que tenemos ahí, nada más es cuestión de estudiarla y en el caso cuando desconozcamos, o sea, tampoco la gente que nos está viendo y escuchando, no se trata de que nos convirtamos en expertos. Para eso están los no que tienes que profundizar, tienes que conocer lo básico. Exacto, saber cuándo tener que acudir con el experto. Exacto. Y saber
lo mínimo indispensable. ¿Qué más podríamos comentar acerca de los impuestos en general? No sé, antes de pasar también me gustaría platicar un poquito del manejo de finanzas personales, ahora sí sin meternos tanto al tema bueno, casi siempre pues tenemos que resultar... Va una parte con la otra. Sí, va una parte con la otra. Sin embargo, creo que también hay mucha gente que busca como consejos de manejo de finanzas personales. Antes de pasar a eso, ¿qué más cómo cerrarías este tema de los impuestos? Mira, lo básico que hay que entender de los impuestos es, uno, nadie se escapa. Okay. Así de simple. Clarísimo. En algún momento tú vas a pagar impuestos. Locales, estatales, federal, pero vas a pagar impuestos. Nada más hay que saber cómo pagarlos y optimizar tu carga. ¿Sí? Eso es lo único que tú tienes que saber. Si estás emprendiendo, si tienes un ingreso y no lo estás declarando, pues bueno, básicamente tú tienes que arrimarte a un experto para que te aclare todas tus dudas. Y en base a eso, tú tomarás la decisión. Tú tomarás la decisión si te inscribes en el RFC, si sí haces la formalidad o si no haces la formalidad, ¿cómo lo tienes que hacer? Okay. Porque esa es otra. O sea, si no vas a hacer la formalidad, ¿cómo tienes que hacer la informalidad? También. Porque vaya, es algo que se da. Ok, buen punto ahí es el tema de la informalidad va a existir, siempre, la verdad estar. Es que es algo que con el cual ha tratado de luchar el SAT y ahorita no está luchando el SAT con ello, Te reitero, ¿por qué? Porque ahorita nos tiene a la mano. Claro. Y con esto que está haciendo, no necesita incrementar tasas, no necesita incrementar el padrón de contribuyentes, no necesita hacer eso. Y en el caso, por ejemplo, esto de pasar a la formalidad, bueno, al menos yo sí lo interpreto, no haría como que el llamado yo, por ejemplo, a las personas que se ponen una esquinita a vender chicharrones o el que vende los elotes, sería lo ideal que pasaran también. O bueno, es que pues al final de cuentas es un negocio y le da para subsistir en su día a día, pero este tipo de negocios así, pues ahora sí que están en... Es que mira, si lo ponemos en el contexto... ¿Sería cruel? Es que si lo ponemos en el contexto es todos. O sea, desde la tiendita de la esquina, desde esa persona que se para ahí afuera del parque a vender... La fruta. O sea, todos. Es más, inclusive, así te lo pongo. Ajá. Los locatarios de ahí de Labran, que van y venden su ropa usada y todo, ellos deberían de estar inscritos en la RFC. ¿Les va a llegar el SAT? Pues muy probablemente no. Depende de qué. Depende del volumen, depende de lo que deposites, depende si te pones en el ojo. Si no te pones en el ojo, pues nunca va a llegar. Okay. Entonces, desde el primer peso que ganamos o que ingresamos, el SAT ya nos tiene ahí. Simplemente a lo mejor nos persigue porque no es la gran cantidad de dinero que me pueda reclamar, ¿no? Exactamente. Y eso, entre comillas. ¿Por qué? Porque ahorita ya está mandando cartas hasta por diferencias de $1. Okay. O sea, está mandando, pero ¿a quién? A los que están dentro de su mapa. Los que están fuera de su mapa, pues ¿cómo? ¿Sí me explico? Entonces, lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan es que todos estén dentro de su mapa para poder hacerlos que paguen los impuestos que tengan que pagar. Muy bien, ya pasando ahí con unas cuestiones, Ricardo, de administración o educación financiera. Ya hemos platicado, creo que lo importante que es estar empapados y de conocer mínimo, pues, lo básico, ¿no? O lo mínimo indispensable. Pero si yo te pregunto más bien, si yo te preguntara, ¿cómo podemos, yo como persona, ¿verdad? Las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cómo puedo empezar a organizar mis finanzas desde lo básico para evitar caer en ciertas pues, conductas que puedan afectarme a futuro o pues incluso caer en una crisis? Mira, de entrada es primero, de hecho inclusive ahorita lo platicábamos, ya después de ahí nos fuimos un poquito más hacia la parte de los impuestos. Claro. De entrada es, hacerte un diagnóstico financiero. ¿Qué es esto de hacerte un diagnóstico financiero? Hacerte ciertas preguntas para saber cómo andas financieramente y tener hasta cierto punto una calificación. Inclusive, te comento ahí en mi página de Facebook, Edgar, ahí publiqué precisamente hoy
un link donde viene un archivo de Excel donde te puedes hacer el diagnóstico financiero. Ahí viene para las personas que nos ven. ¿O está en el de RR? No, está en el de CP-Ricardo Reina. Es el perfil, es en la página de... ¿Es en Facebook? Sí, es en Facebook. Ok, perfecto. Ahí lo ponemos el enlace también. Y ahí, pues bueno, son una serie de preguntas. Ahí contestas sí, no, a veces te da una calificación y ahí te va dando pues el grado de necesidad que tienes con respecto a esto. El segundo punto sería, si tú tienes un negocio, separa tus finanzas personales de tu negocio. Claro. Si tú tienes un negocio en el cual tú haces la gestión completa, ponte un sueldo. Tu sueldo es tus finanzas personales. Claro. Lo demás es de tu negocio. Aunque no sea una persona moral, ya considéralo así. Es tu negocio y tu negocio es independiente de tus finanzas personales. ¿Sí? Y número 3, haz un presupuesto. Indispensable tener un presupuesto para saber en qué estás gastando y de dónde está saliendo el dinero que estás gastando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ingresos. Ok, sueldo tanto, negocio tanto, acciones en la bolsa tanto. ¿Sí me explico? Claro. Todos tus ingresos y en base a eso, lo más importante, tus gastos. ¿Cuáles gastos? Todos. Divídelo. Casa, entretenimiento, vaya, ya todos lo que tú pienses, vaya, que tienes que poner ahí. Y todos tus gastos ponlos ahí. Ajá. Presupuéstalo. Tú dices, ok, no sé, por ejemplo, de comida al mes me gasto 5,000 pesos, por poner una cantidad. Claro. Sí, lógicamente, si tienes familia, pues tienes que poner los gastos de tu familia. Si eres tú solo, pues bueno, los gastos tuyos, básicamente. ¿Sí? En comida me gasto tanto, en renta me gasto tanto, o en la mensualidad de la casa me gasto tanto, en servicios me gasto tanto, en esto me gasto tanto, y así. Ok, ya tienes el primer grupo. Siguiente grupo, entretenimiento. Ok, no sé, voy a presupuestar que voy a ir al cine 5 veces en el mes. Ok, ¿cuánto me voy a gastar en el cine? ¿Cuánto me gasto en palomitas? ¿Cuánto me gasto en entradas? Hasta el Netflix puede entrar ahí. Todo. Ajá. Todo lo que sea que tú estés sacando dinero, tienes que meterlo ahí y tienes que presupuestarlo. ¿Y a qué me refiero con presupuestar? No es que tú pongas lo que te estás gastando, no. Lo que tu ingreso te da para gastarte. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedes tener me quiero gastar todo este dinero, sí. ¿Y de dónde va a salir si no tienes los ingresos necesarios para? Entonces, eso es hacer un presupuesto. Una hoja de Excel simple, pones tus ingresos, tus gastos y los analizas todos. Ya pusiste, ok, en el mes, estos son los ingresos y los gastos que estoy presupuestando. Por semana, yo te recomiendo que le des 1 hora y tú vayas poniendo que en la semana sí obtuve este ingreso de tanto, sí obtuve de gastos, sí me gasté esto, sí me gasté. ¿Cómo voy? Analizas la variación, cuánto me resta para que tú vayas sabiendo. Si no lo sabes, pues ¿cómo lo mides? No se puede, o sea, es lo que la mayoría hace, ¿no? De estar improvisando y al ahí se va. Ir sacando como sea. Dices, no, ¿sabes qué? Me va a caer un dinero la semana que entra porque... no lo tienes. Exactamente. No lo tienes y ya te lo estás gastando al final de cuentas. Entonces, es lo primordial, saber qué es lo que estás presupuestando gastar. Inclusive, desde ese gastito de esa soda diaria que te tomas, ahí lo tienes que poner. Que es uno de los puntos también que tengo aquí para abordar, que son estos gastos, no sé si entre gastos hormiga, ¿no? Que uno ni siquiera los toma en cuenta. Pues, y que realmente, pues ahí están. ¿Cómo controlar esto? Hijo, eso es que el controlarlo está nada más en presupuestarlo. ¿Sabes qué? Yo le doy un número. Ok, claro. Yo le doy un número. Ponerlo presente. Exacto. Ponerlo presente. Tú dices, ok, en gastos hormiga me estoy gastando o me debo de gastar 500 pesos nada más. Exacto. Nada más hasta ahí justo está en el control, en el presupuesto, ¿verdad? Exactamente. O sea, el presupuesto es el que te da la pauta para. Tú dices, lo tengo en el presupuesto. Si no lo tengo en el presupuesto, me estoy saliendo del presupuesto. Es como, de hecho, así le hacen las empresas al final de cuentas. Las empresas es lo que hacen. Al iniciar el ejercicio, hacen su presupuesto de ingresos y de gastos y exactamente cómo va a estar. Y luego ya van analizando las variaciones. Lo comparan con lo real. Y dicen, ok, en el cine me excedí en 500. En las papitas me excedí en tanto. En la renta o cosas así por el estilo. Cosas que no tienes visualizadas básicamente o que no tienes presupuestadas
pues no deberías de gastarlas. Exacto. Así es como puedes administrar tus finanzas personales. Y para hacer un presupuesto, ya no lo platicas tú, pero que gente esté así como que, ¿cómo empiezo? Se pueden acercar con un contador, por ejemplo, contigo, así una persona en particular. Mira, la verdad es que sí, pero al final de cuentas existen en internet. Ahora sí que encuentras hasta lo que no. Okay. Y ahí puedes encontrar formatos de un presupuesto de finanzas personales. Sí. O sea, la verdad es que no tiene una ciencia, porque al final de cuentas es nada más. Es lo que tú, es lo tuyo. Exactamente, es lo que tú sabes. Primero, lo que tienes que gastar, lo que pretendes gastar y algunos imprevistos. Punto. Eso es básicamente lo que tienes que hacer. Que nosotros sabe lo que podemos generar o ingresar, ¿verdad? Exactamente. Ahí no hay que y ojo, ese es un punto importante que tú tocas, Edgar. Ojo, tú ya tienes un presupuesto y lo dices, ok, me cayó una cuenta nueva que me va a dar 10,000 pesos al mes más. No es que tus gastos los tengas que incrementar en 10,000 pesos más, ¿no? O sea, es buscar que tú sigas gastando lo mismo. Ajá. Y tú teniendo más dinero, ¿para qué? Para que eso se vaya a tu fondo de emergencia, o a tu fondo de ahorro, o a tu fondo de reinversión, o cosas así por el estilo. Es la única manera de incrementar tu capital. Sí, porque creo que está esa mala costumbre de... vamos a suponer, alguien que tenga un sueldo, que es una persona con un sueldo normal, no estamos hablando de un sueldo un sueldo grande. Si llegan a aumentar el sueldo de una manera importante, muchas veces esta persona no logra salir de una crisis o ¿por qué? Porque en automático aumenta sus gastos. O sea, es una mala costumbre. En automático, deja tú, en automático le dan mayor ingreso, ¿sí? Y en automático el celular ya no lo empieza a escuchar bien. Ya no toma las fotos chido. No. Vamos a cambiar el celular. Automático, Vamos a cambiar el celular de entrada, Es lo primero que quieren cambiar, el celular. Ya después, el carro. Ya después, vivo en esta casa de renta, pero me quiero ir a otra más grande. ¿Me puedo dar el lujo? No, a ver, espérame. Es que no funciona así. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar en ese círculo vicioso. Nunca va a ser suficiente, ¿no? No. Y al final de cuentas, deja tú. Te llegas a quedar sin, ¿y luego qué vas a hacer? Y es difícil regresar a la vida, al estilo de vida anterior. Sí. La verdad es que sí. Es algo que inclusive ya me pasó. Ajá. Y por eso se los platico. Así de entrada, una anécdota así que tengo muy, muy presente. Yo tenía un muy buen puesto en una empresa, ganaba muy bien, y en base a eso empecé a gastar. No tenía un presupuesto, empecé a gastar. Subiste tu estilo de vida ahí. Haz de cuenta, así de entrada, te lo digo, había comida en el refrigerador, se nos hacía mala porque salíamos a comer fuera. Yo tenía acostumbrado, en aquel entonces nada más tenía uno de mis hijos, al mayor, y yo tenía acostumbrado a mi hijo que cuando íbamos a la tienda, pues le compraba lo que él quisiera. Hasta que llegó ese momento en el cual me quedo sin ese ingreso. Me quedo sin ingresos al final de cuentas, sí, así tal cual. Y vamos a la tienda y yo me acuerdo que me sobraban 20 pesos en la cartera. Y él me decía que si le compraba unas papitas. Y en ese momento yo tuve que decidir en comprarle las papitas a mi hijo o dejar esos 20 pesos porque mañana tenía que comprar leche. Entonces yo desde ahí dije, no, esto no me tiene por qué volver a pasar. Claro. No me tiene por qué volver a pasar el que yo tenga que tener que tomar este tipo de decisiones con algo tan sencillo, por decirlo de alguna manera. Y desde ahí, no. Sí hay altibajos, claro, lógico, pero la verdad es que eso ya no me ha vuelto a pasar, nunca. Sí, claro. Espero no me vuelva a pasar porque se siente espantoso, la verdad. Se siente muy, muy mal. ¿Cómo salir de esos momentos de crisis? Pues estamos hablando de finanzas, obviamente. Volvemos otra vez a lo mismo, que sería ir al presupuesto y decir, a ver, ¿qué ajusto? Exactamente. Sí, o sea, sí. Es así la manera de salir de una crisis, muchas veces de una deuda. Sí, porque muchas personas piensan, oye, es que mira, tengo una crisis, necesito obtener otro ingreso. Y están busque otro ingreso. Oye, espérame, es que necesitas voltear a ver acá también. Y acá a lo mejor tienes que ajustar algo a lo cual no
No necesitas, porque otra cuestión importante dentro de tu presupuesto, debes de tener un esquema de porcentajes, un esquema cuánto tienes que destinar a cada cosa. Por ejemplo, existen varios esquemas, pero un esquema que a mí me gusta mucho es el 50, 20, 20, 10. 50% para tu subsistencia, todo lo que necesites para subsistir, comida, bla, 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 vestir, todo esto, ¿sí? 20% para entretenimiento. Todos los lujos que tú te quieres dar son el 20%. El otro 20% lo vas a usar para tu fondo de ahorro, tu fondo de emergencia. Cuando tengas tu fondo de emergencia de mínimo 3 a 4 meses de tus gastos, posteriormente empiezas a hacer tus inversiones. Y el otro 10%, en capacitación. Nadie tiene la cultura de capacitarse. Okay. Capacítate, porque si tú no te capacitas, si tú nada más piensas, ok, ya sé cómo, yo soy bien, no lo eres. La verdad es que no lo eres. Y todos los días aprendes. Todos somos ignorantes en todos los ámbitos. Por muy experto que tú te quieras creer, por muy experto que tú hayas analizado, eres ignorante siempre. Entonces, eso sería lo que yo les recomendaría que hicieran. Tengan su presupuesto bien establecido, blanco y negro, y tengan sus porcentajes de subsistencia, de cómo van a distribuir su ingreso. En el caso de que se requiera alguna emergencia, o sea, que surjan algunos imprevistos, como decíamos ahorita, siempre es el endeudarse es malo. ¿O cómo tomas tú esto? Es que depende, porque, o sea, la deuda es buena hasta cierto punto. ¿A qué me refiero con la deuda es buena? La deuda es buena cuando te va a traer un ingreso, ¿sí? La deuda es mala cuando te va a traer un gasto. ¿A qué me refiero? Ok, quiero un carro nuevo, no tengo para comprármelo, me endeudo, ok. Y luego cuando termines de pagar el carro, ya lo pagaste como 1.5 veces el carro con el financiamiento. Cuando lo termines de pagar y que tú lo quieras vender, tu carro ya va a valer la mitad de lo que valía al inicio. Entonces estás perdiendo dinero. Ahí es donde tú tienes que evaluar. O sea, si tú te vas a endeudar porque vas a invertir y esa inversión te va a dar para pagar la deuda con los intereses y todavía te va a dar ingreso, o sea, te va a dar utilidad, ahí la deuda es buena. Entonces, ahí es donde hay que sopesar si la deuda es buena o es mala. Lo que sí es del demonio son las tarjetas de crédito. ¿Sí? Si no las sabes manejar, las tarjetas de crédito son el demonio. A ver. ¿Por qué? Ojo, cuando el banco, si tú estás endeudado en tu tarjeta de crédito y el banco te quiere dar más crédito, el banco ya sabe que no la vas a poder pagar. Y te está dando más crédito, ¿para qué? Para que te endeudes más. Entonces, no aceptes el crédito adicional que te dé el banco. Mejor encuentra la manera, primero, de pagar tu deuda y después haces todos los gastos que tú quieras. Quita todos los gastos innecesarios y mejor mándalos a tu deuda. Quita tu deuda, ¿por qué? Porque la deuda por lo regular de una tarjeta de crédito son las deudas más caras que existen. ¿Por qué? Porque no hay nada en garantía. El crédito más barato que existe es un crédito hipotecario. ¿Por qué? Pues porque la vivienda es la garantía. Si no pagas, el banco se queda con la vivienda y ya ahí no hay ningún problema. Un carro igual, das el carro en garantía, el carro está en garantía. Si tú no lo pagas, el banco se queda con el carro y el banco lo remata y lo vende por la deuda adicional que te queda. Pero una tarjeta de crédito nada sustenta la deuda. No hay nada que la sustente. Entonces, las tarjetas de crédito son del demonio, así es que no se las recomiendo. Si no saben manejarlas, mejor no las agarren. Así el banco les esté diciendo que les presta y que les da una tarjeta oro, platino, black, del color que sea, no les recomiendo que las agarren, reitero, si no las saben manejar. Si las saben manejar, no hay ningún problema. Hasta aprovecho, ¿no? Aprovéchalas. Si tiene cashback, si tiene X, si tiene... Aprovéchalo. Manéjalo de esa manera. Claro. Pero siempre págala regularmente. O sea, no es dinero extra. A verlo. No es una extensión de tu sueldo, no es una extensión del ingreso de tu empresa, no es una extensión de eso. No. Es dinero que sí tienes disponible al pasar nomás la tarjeta, pero lo tienes que pagar. No es tuyo, no es tuyo. Ese es un punto importante que sí hay que considerar al respecto. Muy bien, qué bueno que abordaste ese tema prácticamente en
en la recta final de este episodio. Pues no sé, Ricardo, ¿con qué cerrarías para la gente que nos ve y nos escucha? Pues mira, tema de finanzas. Mira, la verdad es que el tema de finanzas es emocionante, es fascinante y muchas personas siempre tratan o le están tirando a la libertad financiera. Pero a ver, espérame. Antes de tener libertad financiera, debes de tener tranquilidad financiera. ¿A qué me refiero? Necesitas saber en qué estás gastando y de dónde estás obteniendo el ingreso. Si son fuentes de ingreso que van a ser recurrentes o tienes fuentes de ingreso que pueden llegar a ser catastróficas. ¿A qué me refiero? Muchas personas nada más sustentan su ingreso a su sueldo. Y su sueldo, pues si mañana el patrón amanece de malas y ya le caíste mal, pues te quedas sin sueldo. Sí, te va a pagar tu indemnización y esa indemnización se te va a ir. Entonces, ojo, hay que visualizar primero tu tranquilidad financiera. Haz tu presupuesto, analiza esos pros y contras que tienen cada uno de tus ingresos. Y sí, tírale a una libertad financiera, pero reitero, primero diagnostícate y analiza cómo estás actualmente y chécate tus gastos, si los estás realizando correctamente y analiza las variaciones para que no te vayas a salir del presupuesto. Así tal cual, no te salgas del presupuesto. Perfecto, muy bien. Pues con esto concluimos. Ricardo, te agradezco mucho tu tiempo y pues todas estos puntos muy precisos que nos has pues platicado. Muchas gracias. No, gracias a ti te reitero, por el espacio y espero que los que les haya compartido a las personas que observan y escuchan intensamente, pues bueno, les sirva, aunque sea un poquito, y pues estamos a la orden para cualquier duda adicional o comentario que nos quieran hacer. ¿Cómo te localizan las personas que nos vieron, nos escucharon? Estás aquí en Camargo, Chihuahua, México, pero no sé, ¿te pueden contactar cómo? Sí, pues bueno, me pueden contactar a través de WhatsApp. Dentro de la parte fiscal, vaya, tenemos varios grupos en WhatsApp donde tenemos una comunidad de contadores para contadores, una capacitadora, etcétera, etcétera. Me pueden contactar a mi WhatsApp personal al 614-153-5225 o me pueden contactar a través de la página de Facebook. Ahorita estamos en desarrollo. Bueno, ya teníamos, pero la estamos haciendo una reingeniería en las demás redes sociales. Ahorita nada más está lo que es la página de Facebook. Me encuentran como CP-Ricardo Reina. Y pues bueno, ahí pues va a estar publicando cuestiones de impuestos y de finanzas para el público en general. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Por nada, Edgar, hasta luego, que estés muy bien. Gracias a todos, los espero en el próximo episodio de Intensamente. Como siempre les pido, pues hay que compartir, hay que generar más interacción para que esto siga creciendo. Hasta la próxima, bye. Ahí quedó.